Bueno, la reunión se está grabando. Bueno, está bien. Como digas, señora. Em, Esto, para ejemplificar también, no solo de manera anecdótica y verbal que yo les pueda contar de lo que un paciente esquizofrénico suele decir, sino que acá lo ven claramente en una carta. Es muy habitual que hagan cartas, algunas pacientes. Los varones cantan por excelencia, pero las mujeres eligen más la carta. Como verán, hay una desorganización discursiva muy grande. Hay ideación delirante, evidente, con esto del rito satánico, que la golearon, que mataron un gallo. Ayer, no sé si recuerdan, hablamos de la ideación delirante, que tiene ciertas características. ¿Esto puede ser real, de que eh, que le hayan hecho brujerías, que haya visto un gallo? Sí, puede ser verdad, pero en este contexto y en el contexto de la paciente no daba que esa situación sea así. Entonces, un poco a modo de ejemplo, mostrarles cuál es la desorganización psíquica, más allá de la falta de ortografía que hoy es moneda corriente. Fíjense que no tiene punto, no tiene coma, no respeta mayúscula, minúscula, espacio, continuidad del discurso. ¿Sí? Hay un montón de elementos semiológicos que uno tiene con solo ver la carta de que esta paciente es psicótica, ¿sí? Los retrasos mentales tienen otra forma de escribir. Las personas impulsivas tienen otra forma de escribir. No es que hago estudio de la letra, pero estas cosas ayudan un montón. Ayudan un montón a aproximarse aún más al diagnóstico. ¿Sí? Es simplemente eso, les quería mostrar como para que lo tengan y vean que, que también se puede percibir el diagnóstico en estas cosas escritas. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Esta carta fue en contexto de una primera consulta o ya venía con tratamiento? No, no, esta persona ya venía con tratamiento, eh, pero el nivel de paranoia que manejaba, por suerte no entramos dentro de su círculo paranoico para que pueda escribir esta carta ella sola, digamos, nadie la incitó a hacerlo, pero a veces, como están tan paranoicos con la familia, suelen pasártela para que vos hagas la denuncia policial o hagas instancias judiciales, que las ayudes porque las quieren matar. Obviamente uno estudia si la familia realmente quiere eso o no. Eh, no, ella ya estaba en tratamiento. Esto ya es de larga data, esta desorganización viene de larga data y probablemente la escolarización fue muy baja, la verdad, ese punto no me lo acuerdo, pero no, ya es una paciente tratada. Piensen que se tarda mucho a veces en compensar los delirios, en encapsularlos, se tarda un montón. De hecho, eh, cuando uno trata puntualmente un paciente delirante, no un esquizofrénico, recuerden que un delirio no te hace esquizofrénico, sí psicótico, eh, como lo tomamos algunos psiquiatras psicodinamistas, es como un mecanismo de defensa. Entonces ustedes piensan que sacarle la idea delirante por completo puede significar el vaciamiento psíquico del paciente. Entonces es lo que no queremos, que un sujeto quede vacío mentalmente. Lamentablemente esta teoría psicodinámica llega un poco tarde. Hay algunos pacientes de 50 años que tengo en la clínica. En el hospital no me ha pasado de ver tantos, pero en la clínica sí, que les queda una monoidea en la cabeza. Y no les miento, es una monoidea, hay una sola idea puesta. Y no hay forma de que produzca más nada. Eso es la ruptura psíquica total. Teníamos una paciente, era maestra, hizo una descompensación dando clases, seguramente ha sido psicótica toda la vida, pero bueno, descompensó ahí. Eh, y lo único que podía sostener durante una semana era, no sé, mañana tengo que ir al banco, mañana tengo que ir al banco, mañana tengo que ir al banco. Y no había forma de que dijese mañana tengo que ir al banco en colectivo. No había forma. Se decide pasar la clozapina para intentar que la perseverancia, porque no es que queda en una frase y se sienta y listo. No, es el golpeteo constante de la puerta, 60 llamadas por día alarmada y no les exagero,
y siempre repetir lo mismo. O sea, imagínense que es un picaceso. Entonces, la clozapina intentamos que no sea tan perseverante. Se llama automatismo mental de Clerembault. Clerembault lo describió hace miles de años. Ese automatismo mental que les agarra, tratar de frenarlo. Hizo una convulsión terrible, pero bueno, la perseverancia bajó. Detectamos que tenía una alteración neurológica de larga data gracias a esa convulsión. Y hoy en día no les diré que es una gran productora de ideas, pero por lo menos 2 o 3 ideas conviven juntas. Eso es, le diré, un éxito terapéutico. Pero para que piensen que nada, que a veces los delirios son muy difíciles, en eso estaba, de encapsular. Tenemos un paciente de 22 años, muy joven, muy inteligente, desgraciadamente, muy inteligente, pero es una inteligencia improductiva, porque él no la puede utilizar. Él creó el idioma que se llama amor, por ejemplo. Y el tipo te habla en el idioma que inventó. Entonces a veces uno se pone a pensar si el loco es él, o el loco es uno, o uno no está a su nivel y dentro de unos años ese idioma exista. No voy a vivir para saberlo, pero es un pibe extremadamente inteligente que escribe poemas, los vende y vive un poco de eso. Eh, si ustedes lo ven, van a decir que está re flashado, porque está en otra esfera totalmente. Ahora, vaciarle esa cabeza, no, no es el objetivo. El objetivo es que no se ponga en riesgo ni se torne disruptivo. Él tiene una cuestión con, que ahora lo vamos a ver con la anorexia y la bulimia también, haciendo la disquisición diagnóstica. Él tiene una cuestión con las mujeres que amamantan. Se pone muy agresivo al límite de pegarles en la calle. Eso es el objetivo del tratamiento, es eso, evitar la crisis de agresividad frente a esto que él ve. Da la casualidad o no de que su madre muere de cáncer de mama y su hermana también. Creemos que viene por ahí. Entonces el trabajo psicoterapéutico es atravesar eso que escuchamos, tratar de armar otra cosa con él y farmacológicamente realizar un chaleco químico, cuestión de que no se torne muy agresivo, porque nada, tiene consecuencias legales, él es uruguayo, es todo un tema. Pero bueno, es esto. Quería compartirles esta porque esta me la guardé, tengo un par más, después si quieren las vemos, son muy interesantes. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Ay, chicos, me encanta ser tan clara. Vamos a la clase. Tuki. Tuki. Bueno, hoy vamos a ver esto, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna vez les ha tocado ver a alguien con estas características? No, yo no conozco a nadie, pero lo vimos un poco en nutrición, en la materia de nutrición. Ajá, Algo. interesante. ¿Y cómo te lo dieron? ¿Qué dieron? ¿Qué les explicaron? Prácticamente nada, era una diapositiva. Ay, no te puedo creer, porque encima las Nutri trabajan con esto. Bueno, las Nutri que yo conocí trabajan con la patología muy seriamente. O sea, Yo igual hice mi. nombraban que Decime. era o sea, era tanto la recuperación del estado nutricional como también el apoyo psicoterapéutico. O sea, Bien. que era muy necesario el apoyo terapéutico. O sea, que no sea Sí, solo nutricional, que sea un multidisciplinario. exactamente, porque la patología es, eh, es una patología que abarca un montón de aspectos, no solo lo nutricional. Bueno, bien, básico, pero bien. Yo me desempeñé, vieron que con la residencia, si no lo saben se los comento, uno cuando hace la residencia
el último año puede hacer una rotación electiva, uno puede elegir a dónde quiere ir, siempre y cuando coincida, a ver, no me voy a ir a Málaga de vacaciones, claramente, pero coincida con el objetivo que uno persigue. Por condiciones personales no me fui al exterior, me quedé acá y yo hice la residencia en el conurbano y decidí ingresar al Borda. En el Borda fui al servicio de anorexia y bulimia, por donde algunos rotaron salud mental seguramente, con el doctor Persano y el doctor Adrián Ventura, y estuve 4 años allí, trabajando con estas pacientes. Yo les puedo decir que dentro de la psiquiatría esto es lo que más se aproxima a un todo en lo que es un paciente. Los pacientes son, las pacientes principalmente son mujeres, las pacientes son, es lo que más te acerca a la medicina, a la parte clínica de la medicina, o sea, no podés desconocer los aspectos clínicos de un paciente ni los aspectos neurológicos, más allá del mental y más allá del cerebral. Para mí no, el abordaje es multidisciplinario, eso es así, o sea, una paciente de estas en el consultorio, solo un psiquiatra, solo un psicólogo, es caer en saco roto, no va a evolucionar favorablemente. Son pacientes muy complejas, porque el origen es multicausal. No hay una sola y única causa que genere esto. Van a ver que hay miles de teorías y cuando llegan a la guardia esta que no quiere comer porque no se le antoja y qué querés que haga, ¿no? Y uno siempre se defiende de lo que no conoce. Entonces no se defiendan y vuelvo a lo mismo de siempre. El objetivo es que cuando vean una paciente con estas características no hagamos las cosas tan erróneamente. ¿Qué diferencia física notan cuando ven a una anoréxica y a una bulímica? La ven, ni siquiera le hablan. ¿El peso? La ves, sí, el peso, pero vos cómo lo ves. En anorexia El adelgazamiento. generalmente, claro, adelgazamiento, y en la bulimia capaz no tienen tan marcado el adelgazamiento. Sí, de hecho, Exactamente. Sí. en Decime. bulimia creo que podía haber hasta aumento de peso. Exactamente. Entonces, una paciente en la calle, uno no ve la bulímica. Uno va a ver a la anoréxica, que es la que nos va a llamar la atención. Volvemos a la paciente disruptiva, ¿no? Físicamente, porque a los ojos uno ve que hay algo que no está bien. No sabemos qué, pero bueno, mínimamente que su peso no es acorde por ahí a la edad que vemos. Los trastornos de la conducta alimentaria, quédense que son 3, es la anorexia, la bulimia y los no especificados, como toda la psiquiatría, cuando no se sabe, se cae en el no especificado. Como ven ahí, hay 3 criterios básicos que marcan que uno hable de una anorexia nerviosa, ¿cómo se la llama? ¿Sí? Que es la inanición autoinducida, o sea que no hay un mecanismo por el cual el paciente no puede comer, que no sé, tiene una estenosis pilórica, es porque elige no hacerlo. Es la búsqueda implacable de la delgadez o miedo mórbido a la obesidad y la presencia de signos y síntomas vinculados a esa inanición. En el Borda he conocido, se imaginarán, un montón de pacientes. El Borda tiene el dispositivo de hospital de día y el dispositivo de consultorios externos. Si bien es un hospital de hombres, este apartado es para ambos o todos los géneros que se encuentren. No sé si todos los géneros, porque Persano es bastante homofóbico, pero bueno, en algún momento se va a tener que abrir la posibilidad. Había una paciente que se llamaba Loli. Loli medía alrededor de 1,72 m, pesaba 38 kilos, si mal no recuerdo. Y Loli tenía un miedo exagerado a los 50 gramos que pudiera aumentar de peso. Era una paciente que venía hace muchos años ya en el servicio. En el servicio uno admite a las pacientes, todo empieza por la psiquiatría. Eso todavía las instituciones monovalentes no lo pueden correr, que el psiquiatra no es Dios, sino que es uno más del equipo.
Y entonces las pacientes son atendidas por el psiquiatra, por la psicóloga, por la nutricionista, por el médico clínico, por la enfermería, y la familia pasa por lo que se llama terapia familiar, que lo hacen las psicólogas. Uno como rotante se mete en todo, imagínense que vas pesquisando a ver qué hace cada especialidad. Es un trabajo multidisciplinario, porque la interdisciplina se hace después a solas. Loli era atendida por una psiquiatra particular, pero como cuando vos haces la rotación electiva, vas todos los días al servicio, a los servicios donde vos quieras estar, y a mí me tocó atenderla en un momento en el que ella estaba espantada de haber aumentado 100 gramos. No les miento, eran 100 gramos. Se la suele pesar de espaldas, con poca ropa. Ellas tienen muchas estrategias, pero muchas de las que se imaginen para mantener ese aumento y después eliminarlo. Por ejemplo, la ingesta de líquidos, por ejemplo, la noche anterior comen algo de harinas para poder retener ese líquido y que se traduzca en ese peso de balanza. El llanto que tenía esta mujer, ya había tenido varios intentos de suicidio de todas formas, graves, y nunca lo había logrado. Ese momento, yo me acuerdo que lloraba y me decía, yo soy un matambre, me doy asco, yo quiero pesar 36. Estas pacientes suelen tener un peso numérico ideal, 36. Hay otras que te dicen 32, 30, nunca supera los 40 kilos. Y le pregunté si alguna vez había llegado, me dijo que sí, que había llegado a 36, pero había quedado postrada en una cama. Piensan que medía 1,72 m. Y me decía que se había quedado en la cama, que la mamá la tenía que higienizar porque no tenía fuerza ni para ir al baño a defecar ni orinar, pero que ella era feliz pesando 36 kilos, al borde de morirse, ¿no? Estuvo al borde de morirse. A lo cual voy a consultarle al doctor Adrián Ventura, porque bueno, él era el jefe, y le digo, mirá, criterio de internación por salud mental, sabrán y ya lo van a ver, no hay, porque no hay riesgo para sí y para terceros, y ahí entramos en el riesgo para sí. Hay un riesgo vital, constante, latente, pero la verdad es que la paciente en sus parámetros clínicos da bien, salvo el peso. Entonces el doctor Ventura me dijo, mira querida, acá te vas a hacer dos cosas, vas a aprender a tolerar y acompañar hasta el suicidio. Se rió y se fue. Obviamente fui llorando, imagínense que yo no quería que la paciente se suicide, ni mucho menos. Esas crisis se repitieron un año más y después finalmente consiguió su objetivo y hoy se suicidó. Lo cual creo que para ella ha sido su mayor alivio, para ella y para el resto, ¿no? La tasa de suicidio es muy alta. De hecho, la inanición es una forma de suicidarse. Entonces, no es joda, la patología es grave. Dice, suele asociarse a distorsiones de la imagen corporal, ¿sí? Por eso muchas pacientes se las piensa como psicóticas, por esto de la distorsión de la imagen. Las personas se niegan a mantener un peso mínimo normal. Hay una teoría que es la teoría de Paulina Kember. Paulina Kember es la hija de Otto Kember, quien se dedica fundamentalmente a las pacientes anoréxicas. Es austríaco, viene a Argentina, tiene 90.000 años, y si alguna vez tienen la posibilidad de escucharlo al maestro, es fantástico. Está en YouTube en videos de 5 minutos explicándote trastornos border y entendiste todo. La teoría de Paulina es que el espejo representa la imagen de la madre, ¿no? Y entonces el niño se relaciona con el espejo como se relaciona con la mirada materna. Entonces, si esa mirada materna no fue una mirada de amor, imagínense lo que ven las personas frente al espejo, lo que vemos las personas frente al espejo. Entonces, cuando uno ve estas pacientes, esa imagen denigrada que tienen de sí mismas, uno tiene que pensarlas con el vínculo materno. Vuelvo a lo mismo, no es que las madres somos culpables de todo, porque hay un hombre que permite que eso ocurra, o un partener o partenere que eso ocurra. Hablo de figura paterna, no con el sexo masculino, sino
puede ser la abuela la figura paterna, ¿sí? Hay alguien que permite el estrago. Entonces, mirándolo de ahí, entendemos por qué estas pacientes frente al espejo tienen esta mirada tan denigrativa. Cuando uno ve a las madres y estudia la vinculación familiar, padre, madre, hermanos, lo que exista en la casa, uno empieza a entender un poco mejor de qué se trata y que esto es un síntoma. Esto es la punta del iceberg. Hay que descubrir lo que hay por debajo, intentar desnaturalizar y romper con ciertas cuestiones familiares que están naturalizadas, ¿no? Y siempre tratar de pensar, y esto a mí me ha resultado muy difícil cuando estaba en el servicio, qué es la madre que tienen y esa es la casa que tiene que volver. El 50% perderá peso reduciendo drásticamente su ingesta total y el otro 50% hará dieta, tendrán algunos atracones y presentarán las purgas. La tríada clásica, recuérdenla, es adelgazamiento, anorexia y amenorrea. Y se le podría agregar, si uno quisiera, la preocupación patológica por la imagen corporal. La edad de inicio, muy jovencitas, 14, 18 años. Pero yo he participado en un trabajo de investigación de 2 ahí en el servicio. El 60% arranca antes. Antes, 5 o 6 años, ya uno empieza a pesquisar que ya había un rechazo al alimento, un rechazo a la imagen, un rechazo a ciertos vínculos paternos, maternos, ¿sí? Pero bueno, esto es con Diario de Lunes. Cuando uno las ve, tienen 14, 18 años, que es la edad del desarrollo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo empieza a tener forma de mujer, empieza a tener mamas, caderas, y es lo que no quieren. Quieren, con muchas comillas, un cuerpo infantil, un cuerpo no deseable. El 68% de estas pacientes, es lo que pudimos estudiar con las 1000 que teníamos en el servicio, han sido abusadas sexualmente. Entonces tratan de mantener un cuerpo infantil no deseable, ¿sí? La comorbilidad, el 65% con la depresión. La depresión suele ser infantil, o sea que arranca a muy temprana edad. No es lo mismo que la depresión del adulto, la depresión reactiva. No. Esto es una depresión infantil y son de muy difícil tratamiento. 34% fobia social, 26% TOC. Factores, los que quieran, biológicos, sociales, psicológicos, psicodinámicos. Yo se los dejo que lo lean. En realidad, hay una cuestión vincular. Si nos quedamos sin tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿sí? Presentan esto, falta de autonomía, identidad personal, experimentan el cuerpo como algo situado bajo el control de los padres, la inanición es autoinducida. Hay una cuestión con, ustedes saben que el primer trauma, creo que se los dije, es el nacimiento. El primer gesto de amor que un niño recibe es el alimento, ¿sí? Es la satisfacción oral a través de la leche materna, sea mamadera o no sea mamadera, sea teta, lo que sea. El alimento es el primer gesto de amor que recibe un niño. Estas pacientes creen que su cuerpo no les pertenece. Ese cuerpo no es mío, ese cuerpo es algo a lo que tengo que destratar para destratar a esa madre, para vengarme de esa madre. Esto es psíquico, chicos, esto no es que la paciente lo dice, esto es inconsciente totalmente. No es que viene toda construida y dice, ay no, yo la verdad me voy a cortar los brazos porque no me la fumo más a mi vieja. No. Por eso reitero, es un síntoma de la anorexia. Por más que figure como trastorno. Entonces, la única forma y lo único que pueden manejar y dominar es el apetito. El resto no lo pueden manejar. Estas madres, ustedes piensen, yo tenía una de 14 años que la madre la bañaba, la llevaba a pasear en cochecito de bebé, y cada vez que la paciente tenía una luz de mejoría, era volver a enfermarla. Se sentaban en la mesa, capaz que me estoy adelantando, pero se los quiero comentar. Nosotros trabajamos mucho sobre la comensalidad, que es sentarse a comer. Ni siquiera comer, no se pide el verbo ni la acción, se pide sentarse a compartir la mesa. La comensalidad es fundamental, que estudien la comensalidad. ¿Quién se sienta? ¿Dónde se sienta? ¿Quién sirve? ¿Quién
habla en la mesa y de qué se habla en la mesa. Había una escena muy característica en esta familia que se sentaban los padres en ambos extremos, hijos enfrentados, hijas, mujeres. Esta paciente puntualmente, el padre le servía grandes volúmenes de alimento. La imagen de esa niña, no me lo olvido más, era una nena de 14 años, 30 kilos, o 32 kilos con suerte. Una imagen fetal, inclusive. Que había pasado, o te imaginen que tiene un derrotero institucional hasta llegar al Borda gigante, Aluba, Elizalde, Gutiérrez, ¿no? El padre le servía los grandes volúmenes y empezaba, dale gorda, come, dale, sos una hija de puta, ¿por qué no comes? ¿No ves que nos estás cagando la vida? Esto termina con una crisis de ansiedad de la paciente, hiperventilando, la madre la desnuda delante del padre y la hermana, la mete en la ducha fría, le mete un comprimido de clonazepam, la acuesta y se acuesta al lado de ella. Esa es la escena. Escena totalmente naturalizada y totalmente enferma. Bueno, imagínense que desmembrar esa cotidianidad nos llevó un año, para que entiendan que ese cuerpo no se toca, que ese cuerpo es privado, que un niño necesita enjabonarse solo y masturbarse solo. Hablo de masturbación infantil, no hablo de masturbación del adulto, ¿sí? El cuerpo de las personas se erotizan cuando son niños, porque es el gesto de cambiarle el pañal, limpiarle la colita, todo ese gesto de amor hace que después empiece a construir una sexualidad sana, ¿sí? Más o menos. Pero estos cuerpos siguen siendo intruidos, entonces piensen que no hay dominio de nada, lo único que pueden manejar o creen manejar es el hambre. Estas pacientes reducen y mantienen voluntariamente un grado de pérdida de peso peligroso para su salud y no aumenta de peso proporcionalmente a su crecimiento, ¿sí? Los percentilos son un desastre. Hay un miedo intenso a convertirse en obeso, eso es verdad, un deseo implacable de delgadez, a pesar de una desnutrición médica evidente. O sea, uno la puede confrontar con el talle de pantalón, la podés confrontar con el espejo, no, hay una distorsión psíquica de la imagen corporal. Y podemos ir a la teoría del espejo de nuevo, ¿sí? Entonces, esa distorsión hay que empezar a desmembrarla también. Estos síntomas clínicos asociados con la desnutrición, por eso el médico clínico tiene que estar ahí a la par de uno con la nutricionista. Tienen alteraciones reproductivas. Recuerden que para menstruar, ¿cuánto es el porcentaje de grasa que debemos tener? ¿Se acuerdan? ¿No es más del 20%? Exactamente. Entonces, si no hay material graso, no va a haber menstruación. Hay hipotermia, hay bradicardia, por eso cuando entran a los servicios se les suele pedir a la enfermera que le tome los signos vitales, ¿sí? Hipotermia hablo de 34, ¿eh? Ay, no sé si hemos tenido más bajas, bradicardias terribles, hipotensión ortostática y disminución obviamente de la reserva grasa. Estas conductas, según el DSM, tienen que estar 3 meses, y sí, mínimo. Es muy habitual que se nieguen a comer delante de otros, por eso en la comensalidad que realizábamos en el servicio, nosotros comíamos con ellas, es como mirarlas de reojo. Es otro consejo que le damos a las familias, no poner la mirada encima, sino de reojo. Piensan constantemente en comida, coleccionan recetas, cocinan para otros un montón, la mayoría quieren ser reposteras. A fines de perder peso recurren a laxantes, diuréticos, hiperactividad de hacer 4 o 5 horas por día de gimnasia, ¿sí? Van a gimnasios habitualmente. Y si no, las que no pueden en la casa se pueden agirar alrededor de la mesa. O sea que las familias ven estas cosas. Ven, pero hay ojos que no quieren ver. Ocultan alimentos por toda la casa, arriba de un placar, adentro del placar, abajo de la cama, abajo de la almohada, dentro de las carteras. Lo mismo pasa con los vómitos, los lugares más asquerosos del mundo. Cortan la comida en trozos y van jugando en el plato y generalmente los ponen al exterior de los platos y uno lo ve, ¿no? Nada, cuando se come no se habla de eso. Y presentan muy mala adaptación sexual, obviamente.
¿Cuáles son los signos de alerta? La hipotermia de 35, yo les comenté que había una que tenía 34, pero eso no es criterio de internación. Los edemas en zonas declives por la pérdida de proteínas, la bradicardia, la hipotensión, lanugo, sí, se ve clarita, clarita, clarito en lanugo, es terrible, que es el pelo infantil. Amenorrea, acalosis metabólica y obviamente alteraciones en el electro, que después les voy a decir. No, mejor ahora. ¿Por qué piensa que fallecen estas pacientes, teniendo en cuenta el electro? Un infarto. Del electro y la pérdida que tienen, ¿no? O pérdida de potasio, sodio y esas cosas. Esa es una. Pero hay algo que pasa externamente en su cuerpo que también pasa en el músculo cardíaco. Y ya se las dije. ¿Adelgaza el músculo cardíaco? Claro. Exactamente. Exactamente. Se adelgaza, pierden las proteínas del músculo cardíaco. Entonces la causa de muerte suele ser un infarto. ¿Sí? Pero el cuerpo se adapta. Ustedes piensen que estos procesos son años llevan. Bien. Hay dos tipos, el restrictivo y el purgativo compulsivo. El restrictivo es esto, comer 300 o 500 calorías o nada. Son el 50% de las pacientes y hay rasgos obsesivos compulsivos. Suelen ingerir muchas infusiones. Algunas hacen la dieta del alcohol, porque el alcohol las llena, las mambea y ahí quedan, pero lo que no midieron ahí fue la cantidad calórica. Había una que hacía la dieta del bebé, me había dicho, porque comía solo papillas, entonces no hay nada, no comía nada, porque eran un asco. Y después tenemos el otro porcentaje que son las purgativas compulsivas, que intentan con dietas, pero más lo que hacen es atraconarse y purgar. 3 platos de ravioles. A ver, atracón se define como grandes volúmenes de alimento en un corto tiempo. Eso es un atracón. Que ustedes me digan, no, yo me comí 6 alfajores en 4 horas. Eso no es un atracón. Ahora, si esos 6 alfajores pasaron en 10 minutos, les digo que sí. Porque es engullir, es meter comida. Y de hecho, si se corta, seguimos, ya casi termina igual. Y las purgas de lo que quieran, vómitos autoinducidos, laxantes.